Nelson querido, Tamara, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Ya está? buenos días, feliz Feliz año, mil año. disculpas, estaba cerrando una presentación, entonces tenía que venir corriendo. Feliz año, Tamara. Espero que sea este año bueno, aunque lamentablemente no empezamos tan bien. Es contradictorio, lucho contra esos Sí, demonios. La gente, espero que me entienda, pero es un poco duro tratar de ser un programa de humor, de positivo. comedia, y luego decirte, oye, mira, se metieron a la isla Mocolí, mataron a Mataron tres tres, personas. y el Sí. gobierno dice, tranquilos, tenían Ujú. antecedentes penales, así que se maten. Sí, sí, sí. Bueno, primero feliz año, Nelson, deseándote lo primero a ti, al equipo, a la producción, a la gente linda que nos acompaña, mucha salud, mucha fuerza, mucha energía para la resistencia. Y también un llamado para resistir con revolución placentera. ¿A qué me refiero esto? A que nos están arrebatando todo el tiempo la alegría de vivir, la alegría de tener esperanza, la alegría de poder Mm, planificar cosas y de gozar sin tener culpa. Entonces, yo quiero desearte un año muy saludable y también rebelde. Rebelde en tanto sentido de lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en el país, mm. de, de todo lo que está ocurriendo y ojalá tengamos la posibilidad de reafirmarnos en las luchas y tener esta fuerza que necesitamos, no solamente para resistir, sino para combatir revolucionariamente lo que nos está pasando como país. Y Ujú. solamente eso puedes hacer si tienes las fuerzas. Y yo creo que lo que está pasando es esto, ¿no? Nos buscan desgastarnos y que botemos la toalla. Claro, sí. Busquen los espacios para reenergizarse y seguir, porque no podemos desistir y tenemos que seguir resistiendo y tratando al menos de construir, ¿no? Y sabe que esto creo que es un tema, no sé si soy exagerado, pero creo que es un tema exclusivo de quienes tenemos un poco de conciencia social. No quiero decir izquierda para Sí. no irme tanto, porque yo decía una vez, yo quisiera tener un poquito Que te de importe menos la que me realidad. importe menos, exactamente, que me importe menos. Veo amigos comediantes que lo hacen y yo digo, un poquito de eso para poder avanzar, porque al final es una cosa que nos pasa a nosotros. No sé si les pasa al resto, pero a nosotros sí. Nos duele, lo que pasa es que nos duele lo que pasa, nos duele, mira, podemos estar bien, digamos, con salud, pero eso no significa que no te duela la gente que está enferma y que no tiene acceso a medicinas, o las madres que están rogando una asistencia a la salud para sus hijas y sus hijos en hospitales públicos del Ecuador, Claro. porque a ti no te pasa, entonces no te tiene que pasar a ti para que lo sientas y para que resistas y para que demandes. Y eso tiene que ver un poco, creo yo, con la humanidad. Mira, yo también me he replanteado muchas veces ay, de para qué me preocupo, para qué sigo insistiendo. Justo a finales de año decía, ¿por qué tengo esto de seguir anclada al Ecuador, de seguir persistiendo, de seguir bronqueándome, demandando, siendo lo que sea, cansona, peleona, todo lo que tú quieras? Pero tengo que hacerlo porque si no lo soy, ese día me deja de importar el Ecuador y me deja de importar la gente que vive ahí y me deja de importar la realidad lacerante, Claro, que es yo no la peor. podré estar viviendo, pero que yo no quiero no tiene que ser una sentencia de mala vida ser ecuatoriana, ecuatoriano. Eso me resisto y creo que a veces me cuestiono eso, me canso y luego me acuerdo dónde está mi corazón, que late a la izquierda, y Claro, sigo y sí. trato de acomodarme y sostenerme y seguir compartiendo y seguir insistiendo. Mira, así sea cansona, es lo que soy. Y el día que deje de ser cansona es porque dejé de luchar y el día que deje de luchar, pues me morí. ¿Ya para qué? Claro, y Sí, sabes que termina siendo contradictorio porque también me pasa, ¿no? El hecho de estar cansado. Pero cuando tú te enfrentas por decirte, dice, ok, ya no lo voy a hacer, ya lo voy a hacer, por decir el noticiero, ya, lo voy a cerrar. Es peor, es peor porque tú dices, ¿y ahora qué hago? Entonces, ujú, simplemente hay que respirar y avanzar. Y por sí. sobre todo, por más que sea cansón, por más que nos quieran desgastar, por más que nos quieran precisamente arrinconar, conocen el punto débil de nosotros, es el punto débil. Por eso ellos enseguida te dicen, pero habla, dinos, porque ¿Dónde conocen el punto débil. estás? Claro, Claro, ¿dónde claro. están? ¿Dónde estás? Conocen el punto débil. A Novoa no le importa, Tamara. Por eso nosotros le decimos, ¿dónde estás, pues? Y dice, Novoa, acá en vacaciones, mi brother. Ay, Sí, tú eres el sí. amargado a mí qué me Sí, importa que muera la gente. ahí en mi porch y mandando mensajes trolls idiotas
En vez de preocuparse por quién tiene que preocuparse, que es por todo el país y por la gente que está viviendo lo que está viviendo, ¿no? Y por las muertes y los asesinatos. Bueno, yo estaba pensando, Lo le de la leía Mocolí, ¿qué piensas? lo de, lo, ahora estaba leyendo las noticias y me di cuenta que al parecer era el jefe de otra banda. Sí, He estado ocupada también aquí en el trabajo y primero pensaba dos cosas. La una, pues ya las vidas asesinadas, no importa dónde estés, las vidas arrebatadas, no importa de quién sea, en cierta forma, si es que tienes dinero, igual te llega, si es que no tienes dinero, igual te llega, si es que estás caminando por la calle para comprarte un monigote de año viejo, igual te llega. Entonces ya no hay distinción, digamos, que solamente las balas les llegan a las personas criminales y que llegan solamente a las partes más pobres y abandonadas del país. Es una realidad que está transversalmente y atravesada en todas las partes de aspectos, regiones, ciudades, pueblos, personas en el Ecuador. Y pensaba, decía, bueno, ¿qué tipo de seguridad, porque ni siquiera es la seguridad? Ayer también asesinaron a un guardia de seguridad en un Quito Quito. que estaba, o sea, lo de la isla Moscolí o como se diga, solamente te refleja que la realidad es esa, ¿no? La realidad es esa. Y si es que es verdad que era una cabecilla de un grupo con narcotráfico, pues te dice todo, ¿no? Están no solamente en las zonas pobres, abandonadas, están también en los sectores de mayor dinero y de mayor exclusividad económica, digamos así, del país, Ujú, inclusive. claro. Entonces, me dio una desazón y también me pongo a pensar un poco en esta guerra de narrativas que tenemos de realidades, de verdades. Ujú. Y lo que nos toca todavía es comprender cómo fue que llegamos a esto. Y creo que todavía el país, pese a que se dice, pese a que se sabe, no lo termina hablando y no lo termina aceptando. Ujú. El narcotráfico ha tomado el Ecuador. En Totalmente. todas, o sea, ya tenemos que aceptar y aceptarlo, porque primero tienes que negarte a esto. Aceptarlo creo que es la primera forma de reconocer que tenemos un problema para poder actuar. Y también he pensado que el dinero que tanto importa, que tanto sirve, termina totalmente intoxicado con muertes y violencias. Entonces no te sirve de nada tener dinero. Entonces la gente que está buscando una mejor vida con dinero o sentirse superiores por tener dinero, pues ¿de dónde viene ese dinero, no? Claro, ¿De esa es dónde la viene ese pregunta. dinero para escalar socialmente y económicamente? Porque a la final, mira lo que pasó ayer en Guayaquil. Claro, y la pregunta es, como decías, si eso realmente te da la felicidad, ¿no? Yo particularmente creo que no, porque yo no quisiera tener tanta plata para luego estar preocupado que me vayan a matar, o cómo lo Ujú. conseguí, o si me metí en Ajá. negocios raros, O que te secuestren o me o que te secuestren. vacunen o que... Claro, Entonces la honradez, el trabajo honrado sigue ahí. Creo que eso, otra vez, regresando un poco a lo de la narrativa, tenemos que rescatar esta conceptualización de lo que es el trabajo honrado, de lo que es el trabajo humilde, de lo que es ganarte el pan profesionalizándote, preparándote, siendo responsable, y no un dinero fácil que terminas llegando y que te da un estatus temporal y que te expone básicamente a que te arrebaten la vida, porque eso es sí, lo que estamos viendo. total. Inclusive si caminas en la calle a comprar monigote, como le pasó Jaime, no, no, no es a Jaime. Jaime, sí, Sí, al Jaime, ¿no? profesor, sí, o sea, ni siquiera hay una garantía de que siendo honesto, honrado, no Sí, te no, arrebaten no, la vida en estamos. el Ecuador. Y lo que está pasando en el mundo, enlazo un poquito también, Nelson, con lo que está pasando en el mundo, lo que pasó ayer en Estados Unidos, en Minneapolis, con el asesinato de esta mujer en el auto, lo que pasó en Venezuela, lo que está pasando, no sé si es que se entiendan y comprendan lo que están haciendo los países europeos con la amenaza a Groenlandia, porque va más allá de los bordes ecuatorianos, de la realidad de la Asamblea Nacional, que está podrida, por cierto. A mí me plantea esto, ¿no? ¿Cuál es el desafío que tenemos? Y el desafío que tenemos también es de las ideas, es de las conceptualizaciones, es del sentido común, es de volver a comprender de qué está hecha la humanidad, para qué existimos, para qué vivimos, Ujú. por qué es importante que la persona eh, del rincón más olvidado del Ecuador esté bien, tenga acceso a derechos, tenga la posibilidad de soñar en un futuro, porque eso te permite entender que para que eso pase, el Estado, el gobierno tiene que estar presente, tiene que funcionar bien, porque entonces los grupos de organización de criminales
los GDOs no van a penetrar o las drogas, por ejemplo, no van a penetrar en las escuelas, en los colegios, pero en una ausencia de Estado, en una ausencia de todo tipo de derechos cuyo Estado y gobierno están obligados a garantizar, esto está pasando. Entonces, regresar como un poco a lo básico de lo que son los derechos humanos, a lo básico, a recordar qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, cómo fue que terminaron millones de personas asesinadas por un loco fascista como el que tenemos ahora gobernando los Estados Unidos. O sea, y todo esto me lleva a mí también a reflexionar qué es esto, es lo que nos toca, a seguir informando, reflexionando, cuestionando, Claro. buscando otras estrategias. Yo a veces me enojo, me has visto aquí también insultar, decir improperios, porque me canso también, me frustro, claro. y después pienso y digo, ¿qué otra estrategia podemos hacer para disputar, la conciencia mental, la inteligencia mental? Yo creo que deberíamos hacer lo que dijimos hace un momento, tranquilizarnos un poco y valorar lo que sí hacemos, porque tal vez creemos que debemos hacer más por conquistar más, por cambiar un poco la mentalidad, y ahí es donde nos frustramos. Entonces yo creo que haciendo un poquito el ejercicio, aceptemos lo que hacemos, pongámosle más empeño, más corazón, sigámoslo haciendo, porque tampoco es que no se logran cosas. Se han logrado cosas, pero sí, es frustrante porque justamente se hablaba, la gente acá en interno, y cuando llegamos al meollo del asunto de elegir, posiblemente te vuelven a elegir a los mismos perfiles. O sea, Noboa es un terrible presidente, pero perdió la consulta porque no lo podían comparar con nadie, y era un castigo a Noboa. Pero si vamos a una elección presidencial, la prensa, el mensaje, todo te acaban, si es que es de izquierda, y la gente termina votando otra vez por un perfil como el de Daniel Noboa. Antes de seguir, Joana, saludos allá en España, y también acá a Diógenes Hernán García, que nos enviaba un aporte en la aplicación de Una para sobrevivir y poder financiar este espacio. Tamara, tú decías la gente honesta. Un juez honesto dijo, oiga, me están amenazando. Y el presidente de la judicatura dijo, allá. ¿Cómo quedamos como sociedad? Sí, y la jueza, mira que también está el caso, se me fue el nombre de la jueza, discúlpenme, me olvidé. De Orellana, ¿no? Sí. Que también estaba de representante de la judicatura en Orellana. Mira, y dicen, bueno, está podrido el sistema de justicia, pero está podrido ahorita, está podrido también cuando teníamos a la fiscal Salazar Claro. de dueña de la justicia. Entonces creo que somos víctimas de nuestro propio quemimportismo. Tengo entendido que no está lloviendo en la costa. Tengo entendido que ya estamos con las hidroeléctricas al límite. Entonces es posible que existan apagones, ¿no? Sí. Y yo pensando mucho por ejemplo, lo que pasó en los Estados Unidos ayer con este asesinato de esta señora y lo que dijo Trump después, esta guerra de relatos, de mentirnos, ¿no? De cómo te mienten y cómo tú quieres creer o terminas creyendo o te conviene creer porque eso te hace superior a los demás. Y otra vez, esta guerra de las narrativas tiene que ver un poco con la inteligencia, con la capacidad de la gente para procesar información sintiendo, porque ¿cómo es posible que tu hija o tu hijo sea deportado por los agentes de ICE en los Estados Unidos y tú sigas votando por Trump, ¿verdad? Claro. Y aún así la gente, yo creo que hay gente que no tiene remedio, ¿sí? No tiene remedio. Como lo de Venezuela no también, ¿no? Mataron a gente. Sí, o lo de Venezuela también, o que estén celebrando los mismos venezolanos que hayan bombardeado y hayan matado más de 80 personas civiles, entre esas pudo haber sido su madre, tu abuela, tu tía, la que terminó perdiendo la vida por misiles de asesinos, y que aún así aplaudas y salgas a festejar. Yo no digo que hay que defender a Maduro, porque creo que también ahí se han cometido violaciones, y tampoco me atrevo a decir mucho porque no soy venezolana, ¿no? ¿Pero tú crees que está libre Venezuela? ¿Crees que Venezuela es libre ahora? No, yo creo que están sometidos, están tratando de averiguar. Primero, y te voy a decir algo, yo me enteré rapidísimo, obviamente porque fue madrugada de ustedes, pero ya era mañana para mí. Lo primero que pensé fue en una traición. Para que esto haya llegado a ocurrirle a Maduro es porque desde dentro lo traicionaron, ¿sí? Porque fue muy hay fácil la extracción, ¿no? Sí, no hay otra forma, lo entregaron y por ahí hubo una negociación, y eso es lo que la historia después nos contará, porque ahorita no sabemos.
Pero después tener a un desquiciado, yo le escuchaba a Rafael Correa decir un primate con metralleta, y lo describe tan bien a A Trump. Trump. Sí, a un desquiciado apoderándose de Groenlandia, apoderándose del petróleo de Venezuela, que además, o sea, y yo pensaba, y le escuchaba y decía, ¿cómo es posible que gente crea esto? Ayer hablaba y decía que el oficial ahí salió herido, que le trataron de... Es mentira, tú ves los videos, o sea, la realidad está ahí, te tratan de distorsionar. Entonces, la capacidad intelectual, la capacidad mental de la gente está en juego en estos momentos y no puedes hacerlo si es que no nos mantenemos leyendo, educando, informando. Y ¿sabes qué otra cosa también, Nelson? Mostrándonos, exponiéndonos, porque es muy fácil, cómodamente, las personas que no deciden hacerlo, no meterse, no hacer programas como tú y yo todos los Claro. días, o escribir, o exponerte a que te insulten en las redes, a que te troleen, porque eso es lo que yo vivo todos los días y a mí me importa, pero ese es el camino fácil. El exponernos, el seguir disputando los espacios del camino más difícil, pero es el único camino que tenemos. Y tenemos que construir identidad, tenemos que construir inteligencia, tenemos que construir contenido. Y aquí quiero meterte algo también que sé que se está disputando, no solamente la cuestión del gobierno de Daniel Noboa, si se pide o no se pide la revocatoria, sino que tenemos la tensión más grande a la Revolución Ciudadana, porque es la Revolución Ciudadana que está a días de tener su convención y que está a días de la elección del nuevo equipo que va a presidir la Revolución Ciudadana. Y yo espero, creo, quiero y ansío que la gente de la Revolución Ciudadana se dé cuenta que lo que requieren y necesitan son las ideas, es regresar a la consistencia, a la coherencia de las ideas con los comportamientos y los actos. Claro. Y que eso sea capaz de formar a la gente intelectualmente, formar a la gente desde las ideas. Y ahí está una disputa real, y ese es el ejemplo de lo que estamos viviendo en el mundo, creo yo. ¿Por qué crees tú, Tamara, que es tan importante lo que haga la Revolución Ciudadana? Te lo pregunto desde este punto de vista. Hay una convención y todo, como tú dices, todo el foco va a estar ahí. Siempre son... todo el país. Siempre son como motivos de portada, ¿no? ¿Por qué crees que es tan importante si, por ejemplo, nunca se habla de la izquierda democrática, del movimiento Creo, ni del propio ADN, peor Pachacutic? A nadie le importa quién es el presidente de Pachacutic. ¿Quién será el presidente de Creo? Creo que ahora es la Cordero. ¿Quién mismo será la presidenta de ADN? Ya ni me acuerdo el nombre. A nadie le importa. Pero la RC es noticia nacional. ¿Por qué crees que pasa eso? Y regional. Y mundial. Porque es la única, creo que es el movimiento político histórico en el Ecuador y en la región, porque transformó el país. Y porque tuvo el poder, tuvo la capacidad de transformar realidades en el país. Por eso. Y porque todavía tiene esa capacidad. Si es que eligen bien, van a tener y sostener esa capacidad, porque además en la crisis que está el país, no solamente la Revolución Ciudadana, sino el mundo, reitero, tienes que regresar a las ideas, tienes que regresar a las conceptualizaciones, tienes que regresar a la consistencia de lo que eres, haces, de lo que eres, dices y haces. Yeah. Y si no hay consistencia ahí, ¿cómo vas tú a demandar el voto ciudadano para que crean en ti como movimiento político, para poder ser una posibilidad otra vez de transformación? La Revolución Ciudadana y su historia. O sea, Rafael Correa es un hombre histórico. Todavía no nos damos cuenta que está ahí vivo dando batallas en las redes y en las entrevistas. Claro. Pero es un hombre que hizo historia mundial. Otra cosa, en el Ecuador, la burbujita, piensan que Rafael Correa está en el ático ahí. No, aquí afuera, en Europa, le admiran, en el mundo le admiran. Y como ecuatorianas y ecuatorianos deberíamos sentirnos orgullosas y orgullosos, claro, de tener esa representación y además de defenderlo, más allá de todas las críticas y cuestionamientos. Pero la Revolución Ciudadana es la única organización política con la capacidad de disputar el poder para llegar al poder, para poder transformar en el beneficio de las grandes mayorías de la gente que menos tiene. Claro. Entonces, es la amenaza, respondiendo a tu pregunta, es la amenaza más grande que tiene Daniel Noboa y que tienen las oligarquías y la derecha ecuatoriana, mundial y regional. Y por eso está esta tensión, y por eso creo yo que es importante que la Revolución Ciudadana regrese a lo básico, otra vez a las conceptualizaciones, a las ideas, a la consistencia, a la coherencia. No me hables de resistencia si es que no te han perseguido. No me hables de resistencia si no te has quedado en el Ecuador dando frente todos los días
siendo perseguido, enjuiciado, calumniado, etcétera. Entonces, ahí está, creo yo, parte de la disputa y por eso es importantísimo, porque si la Revolución Ciudadana no es capaz de salir gloriosa de esta situación de vacío mental, de vacío intelectual, de vacío de ideas, ¿cómo piensan ser la opción para poder retornar al poder? Claro. O para poder sumar otras fuerzas para poder retornar al poder. Así es. Y bueno, creo que la crítica es súper válida porque Felipe criticó mucho el hecho de que parece que existen todavía resistencias dentro de la organización provincial, local, que tienen algún tipo de práctica que no va de acuerdo a lo que usted dice, Tamara, de ver las bases, de regresar a la ideología, sino que terminan eligiendo candidatos por interés económico. Entonces, ahí tiene que poner mucho ojo, ¿no? Sí, bueno, yo a Felipe no lo conozco, me gustaría conversar con él, le he escuchado varias veces, me parece que tendrá sus razones y hay que respetarlas, pero ahorita están disputando otras personas, creo que hay una Oye, persona ¿está valiosísima. Orlando? Está Orlando ¿Quién Pérez más está ahí? disputando la presidencia. Está Orlando, tengo entendido que está Gabriela. un señor, Gabriela Rivadenera y un señor Torres. La Torre. De la Torre. ¿La Torre o Torres? De O sea, la yo no Torre. le conozco, no sé, no tengo idea quién es, Creo que fue ministro de pero, Economía, creo que fue algo así, no me acuerdo. o del círculo cercano Sí, sí, de sí, sí, Rafael sí. Correa durante el 30 de septiembre. Tengo entendido lo Sí, que le sí, sí. escuché también a Jacobo. Pero a ver, dime quién se quedó en el Ecuador resistiendo y frenteando y siendo perseguido y siendo calumniado y además que tienen una capacidad intelectual. A ver, yo sí invitaría a la gente de la Revolución Ciudadana abiertamente para que voten por alguien, diría que Orlando Pérez es la posibilidad de regresar a todo lo que estoy Lo que diciendo, pasa es ¿sí? que Orlando también está aquí, Gabriela no está aquí. Orlando, mira, Orlando ha sido perseguido, ha sido calumniado. Claro. A mí todavía me atacan en las redes cada vez que saco, comento o opino algo de Orlando por todo lo que le acusaron y por todo el hostigamiento mediático que él tuvo en la denuncia falsa. Si quieres que tenga una denuncia falsa y cobarde y manipulada y violenta contra la mujer que le puso la denuncia a él. Y te lo digo yo como feminista, entonces imagínate. Imagínate lo que estamos disputándonos además Claro. como país. Y si me hablas de consistencia, me hablas de ideales, Orlando Pérez jamás ha claudicado en sus Claro. ideales. Miren la trayectoria de Orlando Pérez y otro favor a la gente, lean a Orlando Pérez, lean sus libros, lean la literatura, conozcan quién es, de dónde viene, de dónde proviene. Hay un libro que él sacó de sus memorias que se llama Otro Necio. Vayan, léanlo. Y el momento en que lo lean van a comprender y entender lo que yo estoy diciendo, porque no puedo además explicarles. Y además entender cuál es la consistencia de un hombre que no ha cambiado su punto de vista, la trayectoria política de ideas y de capacidad intelectual mental, si tú quieres decirle, de Orlando Pérez está ahí, yo no tengo que contarles. Claro. Y eso creo yo que es un punto clave que se requiere en un movimiento político que tiene que construir y renacer de las ideas, de los conceptos para poder llenar la cabeza de ideas, de conceptos para poder luchar y disputar, porque ahora lo único que interesa es la plata, estar bonita, estar emplastificada, tener relojes caros y poder tener un trabajo o dinero que te permita sentirte mejor o superior, cuando estamos disputando la vida de la gente que no tiene nada, que no tiene medicinas, que no tiene educación, que no tiene futuro. Claro. Entonces, ¿de dónde vienen estas ideas? Creo yo que en este caso, Orlando podría ser una opción muy válida, muy grande, más allá de lo que le puedan criticar. Y a mí me parece, no sé, no quiero juzgar a Felipe, pero a ver, a mí también me han dicho horrores. A Orlando le pusieron juicio, todavía tiene su nombre empañado en mentiras y está ahí frenteando. Claro. Entonces, es totalmente digno de salir con herido y retirarse, sobre todo, además, si es que le hieren a la familia, porque eso es lo que busca, meterse con tu familia para bajarte. Pero Claro. o sea, si es que yo me enojo por cada insulto, imagínate, ya no estaría aquí, pues. Y bueno, hay que bueno, entender y comprender el hecho de que no somos iguales y que de pronto, pues sí, hay quienes sí pueden frentear. Pero se necesita Orlando, ahora. Como Orlando. ¿Quién puede frentear con capacidad, con inteligencia, con las ideas? No Claro. solamente con la presencia, bla, bla, con las ideas. Que esas ideas puedan ser inyectadas, puedan ser compartidas, puedan ser sembradas en la gente, sobre todo en las generaciones jóvenes, que son quienes van a votar, que son quienes van a tener el relevo político. Esa semilla tiene que sembrarse y tiene que ser alguien capaz,
primero, de tener la semilla o de tener los frutos, y segundo, de tener la capacidad de sembrar y tener la disposición de hacerlo pese a lo que significa exponerse haciéndolo. Entonces, Claro. y además Orlando se quedó en el país frenteando todo Bueno, lo que ha ese es un frenteado. punto que yo le podría sumar a todo lo que has dicho. Él está acá. A ver, Gabriela no está aquí. Y de la Torre, lo conozco porque creo que lo entrevisté alguna que otra vez, pero más allá de eso no tengo mucha referencia. De Orlando sí tengo mucha referencia. Y podría ser una opción, sobre todo por lo que mencionas, el valor que se le puede dar a las bases, el valor que se le tiene que dar a la persona, recuperar el trabajo comunitario de la agrupación, no traicionar eso, porque si no se te desgrana, se te va, para que se fortalezca, en este caso, la agrupación. Lo dirá la gente en la convención, ¿verdad? Así y es. estaremos muy pendientes de lo que ocurra y esperando que luego de eso la gente tenga también una mejor conceptualización de lo que está pasando en el país, de no votar por corajes ni odios. Decía alguien, allá en la Mocolí o en los valles, la gente apoya a Noboa. Yo decía, no creo que apoyen a Noboa. Creo que hasta esa gente sabe que Noboa es nefasto. Pero con tal de que no gane la RC o cualquiera de la izquierda, votarán por el Melloco que vive en la Mocolí, ¿no? Así es, así es. Sí. Y tenemos que además, sí, hay casos perdidos, ¿verdad? O sea, hay casos perdidos que ni siquiera vale la pena disputar. Pero creo que mucho del sentido común todavía vale la pena disputar. Y eso solamente es posible hacerlo con ideas, con conceptualizaciones, con explicaciones, con información, con debates y escuchándonos y atreviéndonos a incomodarnos además, porque van a decir, no, yo que voy a estar escuchando a Orlando Pérez, es acusado de haber golpeado no sé cuántas mujeres, de ser guerrillero, bla, 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 todo lo que Le dice, van a sacar otra vez eso. y Claro, todo lo sí. que le han pero el momento en que tú te atreves a conocer la verdad, primero, que está detrás de toda esta difamación, segundo, de escuchar o leer a un ecuatoriano como él, de la trayectoria de él, y tercero, cuestionarte cómo él podría aportar en una pelea, no solamente local, no solamente del Ecuador, sino regional y mundial. ¿Qué es lo que requerimos ahora, Nelson? Porque la gente allá vive en su aldea mental y piensan que el Ecuador es de aquí hasta el barrio y la calle y la familia y se acabó. Pero el Ecuador hace parte de una cuestión compleja, mucho más grande en la región, no se diga en el mundo. Entonces, ¿cómo sales de esta aldea mental si no es a, ampliando tu conocimiento, atreviéndote a comprender y analizar ideas y a comprender los conceptos de los derechos humanos, de las luchas de los pueblos, de las luchas sindicalistas, de las luchas de las mujeres, de la lucha propia del Ecuador en época de León Febres Cordero, que fue unos años nefastos, donde desaparecieron a los hermanos Restrepo y ahora vivimos lo de los 4 de las Malvinas. ¿Qué pasó para que esto se vuelva a repetir? Todos estos conceptos, toda esta información tiene que llenarse en la cabeza de la gente y no solamente estar pensando en cosas simplonas y en darle like a las fotos o darles el dislike a las fotos de Daniel Noboa en la playa, donde se le nota hasta los síntomas de los esteroides que debe estar usando para tener tanto músculo. Ah, sí, sí, está muy pepudo y eso no se logra de la noche a la mañana, se está inyectando alguna No, y cosita. esos efectos, yo el Sí, sí, momento que vi sí. la foto dije, dije, Sí, dímelo a mí que yo hago ejercicio normalito, no me pongo nada y 2 años haciendo y por ahí para cuando una persona necesita resultados rápidos, se meten cosas. sí, pero además hay en la foto desnudo, del pecho desnudo, hay 2 señales ahí marroncitas clarito que te dicen que hay unos efectos de esteroides, porque de otra forma no te explicas algo así. Claro, y eso, bueno, si no fuera presidente a la final, pero en cambio es el presidente y preocupa absolutamente todo hasta el silencio, porque Pero por supuesto que debería estar atendiendo las necesidades del país y no haciendo músculo en su cuerpo, pues, y no haciendo músculo para que las hidroeléctricas no fallen cuando deje de llover, pues. cuando, claro, posiblemente estemos en cortes de energía. Terrible, Tamara, gracias, mi querida amiga, por siempre estar con nosotros. Un abrazo, gracias por la Excelente paciencia año. que tuve acá, estaba apurada saliendo de una reunión No y se no me lleva preocupe. para entrar acá. Nos Te vemos la mando un próxima abrazo y semana. abrazo a la gente. Nos vemos la próxima semana. Chao, Nelson.